Listo, chicos. En la clase de hoy vamos a ver el tema de hematofisiología, ¿ok? En este inicio vamos a empezar con todo lo que es, digamos, el contexto de lo que es la sangre y sus funciones. Primero, el humano contiene aproximadamente 5 litros de sangre, ¿ok? Y la mitad corresponde a agua. ¿Cuáles son sus funciones? Tiene como función transportar los gases respiratorios, el oxígeno, el dióxido de carbono. Ya lo hemos visto previamente, por ejemplo, en cardio, que a través de las arterias se distribuye la sangre oxigenada y a través de las venas se recoge la sangre que tiene el producto, digamos, de desecho del metabolismo dentro de los tejidos, ¿no? Que es principalmente el CO2. Es entonces que transporta los gases respiratorios, el oxígeno por medio de las arterias para irrigar los tejidos y que puedan recibir la energía para poder actuar, y a su vez recogen ese desecho que utiliza que desecha el tejido propiamente dicho, y lo lleva de nuevo hacia el corazón, hacia los pulmones para que pueda ser nuevamente oxigenado y continuar con el ciclo. ¿Ok? Por otro lado, también transporta nutrimentos, metabolitos y hormonas, la glucosa principalmente y el hierro por medio de la hemoglobina, y otros metabolitos y otras hormonas son transportados mediante este medio. El transporte endocrino es el que permite, por ejemplo, que las hormonas puedan diseminarse a través de la sangre y dirigirse a los diferentes tejidos que les correspondan, ¿no? Provee defensas contra la infección, también porque tiene acción los anticuerpos, el elemento inflamógeno, las interleucinas. Todos los, digamos, o gran parte de los componentes inmunológicos se dan a partir de la sangre o se transportan por la sangre y es la forma en la que pueden llegar a los diferentes tejidos. Cuando hay una lesión, cuando hay un daño, una noxa, de una u otra forma tienen que llegar las células del sistema inmune a ese espacio para poder actuar. El principal medio por el cual se van a transportar es entonces la sangre. Okay. También participan en el mantenimiento de la temperatura corporal, los fenómenos de la termorregulación, que sabemos que están mediados a nivel del tronco encefálico, son los que permiten que cuando hay una alteración en la temperatura, se va a dar la orden de vasodilatar, de vasoconstriñir, que es un tema que vimos previamente también, me parece, en lo que era médula, ¿no? Todo el tema del encéfalo. Vimos que era capaz el sistema nervioso de recibir, de captar esas alteraciones en la temperatura y a su vez dar paso a diferentes mecanismos termorreguladores para poder, digamos, compensar o mejorar el estado de la temperatura. Por ejemplo, como les mencioné, la vasoconstricción intenta, digamos, se da en un caso en el que tenemos frío, intenta asegurar la sangre que vaya correctamente a los órganos nobles, y la vasodilatación se da cuando una persona tiene calor e intenta, digamos, compensar también ese nivel, ¿no? Entonces hay una, digamos, termorregulación a nivel de los vasos sanguíneos, específicamente también con la sangre, ¿no? Luego, participan en el equilibrio ácido-base también, donde tienen la acción los diferentes buffers o amortiguadores, como el bicarbonato, ¿no? Tiene un pH de 7,35 a 7,45, que es el pH, digamos, normal, en los valores normales. ¿Y a qué me refiero con los buffers o amortiguadores? Básicamente, el bicarbonato, por ejemplo, uno de ellos, es, digamos, un compensador de la acidosis o de la alcalosis, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así, tenemos que hay demasiada cantidad de CO2, ¿no? Un paciente puede tener mucho CO2 en diferentes casos, por ejemplo, en una hiperventilación. ¿Qué es una hiperventilación? Cuando el paciente tiene una taquipnia, una elevación en la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa en este caso entonces? El paciente bota mucho CO2 por la expiración, tiene una hiperventilación, está respirando muy rápido, bota mucho CO2. ¿Y qué tiene el CO2 de interesante en el tema de ácido base? Que el CO2 es, digamos, un ácido muy importante en el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué pasa si un paciente se hiperventila, bota mucho CO2? Entonces, de una u otra forma, ese CO2 que se está eliminando en gran cantidad va a producir en el resto del cuerpo, porque se está eliminando mucho CO2, mucho ácido, en el resto del cuerpo se va a mantener una alcalosis, la parte contraria, ¿no? Como se pierde ácido, se mantiene el estado de alcalosis. Ok. ¿Y quién entonces va a encargarse de regular este nivel o esta alteración ácido-base porque hay una alcalosis en el cuerpo? ¿Quién se encarga? Se encarga, por ejemplo, el bicarbonato. El bicarbonato es, mientras el CO2 es ácido, como les mencioné, por excelencia, el bicarbonato es alcalino por excelencia. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el riñón especialmente? Bota bicarbonato. Entonces, perdemos el nivel de alcalinización y llegamos al estado, digamos, más normal, ¿no? Esa es una forma de compensar.
Van a verlo más adelante también, pero ese básicamente es el equilibrio ácido-base. Así es como actúa el equilibrio ácido-base. ¿Y todo es para qué? Para intentar volver a ese pH de 7,35, 7,45, que es lo normal. ¿Ok? Y a su vez cuenta con un mecanismo para impedir su pérdida conocido como la hemostasia. La hemostasia, que ya lo veremos más adelante en el tema de coagulación, es la capacidad que tiene el sistema sanguíneo y en general el cuerpo de responder a las diferentes alteraciones, los diferentes daños, especialmente en el tema más sanguíneo, digamos, que es todo ese reclutamiento de las plaquetas inicialmente, que es la aplicación de las cascadas de coagulación, la vía intrínseca, vía extrínseca, la vía común, etc. ¿no? Tenemos una hemostasia primaria, una hemostasia secundaria también, vamos a verlo más adelante, pero para que vayan entendiendo, aparte de todo, esto tiene un mecanismo para, digamos, defenderse y evitar un sangrado masivo, digamos, ¿no? Por medio de la coagulación. Luego, ¿de qué está compuesta la sangre? Yo les mencioné que la sangre tiene alrededor de 5 litros y está compuesto por la mitad en agua, ¿ok? El plasma es agua de la que les estoy hablando. El plasma tiene una gran composición en agua, también tiene ciertos componentes que son, digamos, no agua propiamente dicho, pero la plasma está principalmente compuesto por agua, ¿no? Y en un 1% por proteínas y otros componentes. Y aparte del agua, que es un 50-55%, tenemos los elementos formes, que van a ser los que le van a dar, digamos, el color a la sangre, ¿no? Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Dentro de estos tres, si les preguntan a ustedes, ¿cuál es el más predominante, ¿no? Dentro de los elementos formes, si bien es cierto hay eritrocitos, plaquetas y leucocitos, ¿cuál es el que prima entre ellos? Son los eritrocitos, los glóbulos rojos. ¿Okay? Glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes, son sinónimos, todo refiere a lo mismo. ¿Okay? Los glóbulos rojos. Aquí tenemos en cuanto a los valores en hombres y mujeres de cada, digamos, componente de la sangre. Esto es meramente para que lo tengan en cuenta. Y ya en cuanto a lo que es el estudio por laboratorio, uno puede separar estos elementos en la centrifugación a unas 3.000 revoluciones por minuto. ¿Para qué nos serviría esto, por ejemplo? Un paciente dona sangre, ¿ok? Un paciente dona sangre y esa sangre no un paciente, sino una persona en general, ¿no? Una persona a partir de los 18 años y que tiene total consentimiento puede donar su sangre, ¿no? Entonces, una persona que dona su sangre se la entrega al laboratorio o al establecimiento de salud al que se le está permitiendo y esa sangre no es que se va a dar de frente al paciente, ¿no? No en todos los casos. Por ejemplo, un paciente que necesita únicamente plaquetas, tiene una plaquetopenia, ¿ok? O trombocitopenia también se le llama. Necesitamos que solo se le den plaquetas. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos los componentes de la sangre, que se llaman hemocomponentes, ¿ok? Hemocomponentes, hemoderivados también existen. Se separan esos componentes y se le entrega al paciente, por ejemplo, un plasma rico en plaquetas. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente que solo necesita plaquetas, en vez de darle todo el componente de sangre, la sangre entera del donante, se le da únicamente una parte y al donante se le devuelve lo que no se va a utilizar, ¿no? Ese es uno de los casos que se pueden dar. Para eso es el sentido de esta acotación. El plasma contiene innumerables sustancias en solución, entre los cuales las proteínas plasmáticas son un componente importante. Yo les mencioné que el plasma, a su vez que el agua es el principal componente, también tiene ciertas proteínas. Tiene proteínas para la coagulación y hay un plasma sin proteínas para la coagulación, que es el suero. ¿Okay? Les preguntan y siempre suelen preguntar cuál es la diferencia entre el suero y plasma. Ya. El plasma tiene proteínas para la coagulación, si se coagula, cuando se extrae plasma o se está manejando plasma, tiene que tener su anticoagulante. Y el plasma sin proteínas para la coagulación es el suero. ¿Y el suero entonces qué es? Ese plasma sin proteínas de coagulación posee una concentración mayor de serotonina porque hay una degradación plaquetaria, porque los factores de coagulación se han consumido y por ende no hay plaquetas. El elemento reparativo de la pared vascular, las plaquetas, están degradadas y ausentes en el suero. ¿Okay? Es por ello que, como les menciono, ¿no? Ya de manera más práctica, el, el plasma nativo, digamos, uno cuando quiere extraerlo, cuando está actuando con el plasma que está dentro de la sangre, necesita un anticoagulante, ¿no? Por otro lado, un plasma ya sin las proteínas de coagulación ya es el suero, ¿no? No tiene la capacidad de coagularse porque ya no tiene estos componentes, ¿no? ¿Qué constituye el plasma? Esas proteínas que yo les mencioné, la albúmina, aparte del agua, albúmina y globulinas. La albúmina tiene función de transporte, muy interesante, por ejemplo, en la farmacología, los diversos fármacos tienen capacidad de unirse a proteínas, especialmente la albúmina. ¿De qué otra cosa nos sirve la albúmina? Ya lo sabemos por el tema de la circulación. No sé si recuerdan la formación de los edemas, toda esta alteración de la presión hidrostática, la presión oncótica especialmente. La presión oncótica, ¿por quién estaba mediado? Por
las proteínas, ¿verdad? Era esa fuerza que permitía que el líquido que ha salido el extravascular pueda regresar nuevamente, ¿no? Que jalaba esos líquidos para que vuelvan. ¿Quiénes son los principales componentes que se encargan de la presión oncótica? Las proteínas. ¿Quiénes son las principales proteínas que están en la sangre? La albúmina, incluso más que las globulinas. Y las globulinas, que son los eh, componentes, digamos, de los anticuerpos. Los anticuerpos son las inmunoglobulinas, ¿no? Dentro de su composición tienen varias cadenas de globulinas. Acá hay otros constituyentes, como les mencioné, electrolitos, el sodio, potasio, cloro, bicarbonato también, proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, ¿no? Varios otros componentes muy importantes, pero principalmente estos dos, ¿no? Entre todos, yo les diría que siempre tener en cuenta la albúmina, porque también se les ha mencionado a ustedes el otro sentido, la gran función de la albúmina, que era que permitía que se regrese, ¿no? Y era un gran componente de la presión oncótica. La sedimentación eritrocitaria. Cuando uno quiere sedimentar la sangre, ¿ok? Digamos que para poder tener este valor que es la BSG, importante para entender, por ejemplo, procesos de infección o inflamación. Un valor importante. Se utiliza la sedimentación eritrocitaria. A la sangre se le agrega un anticoagulante y se deja en reposo en un tubo vertical largo. Y los eritrocitos se alimentan y en la parte superior del tubo se observa un plasma claro. ¿Cómo es esto? Básicamente es como, por ejemplo, dejar un jugo, ¿no? Yo tengo un vaso acá, ¿no? Supongamos que es un jugo de naranja, uno lo deja por un tiempo y sí o no que luego de un tiempo, digamos que suben los componentes o sube digamos, la esencia, ¿no? De lo que sea el jugo y abajo se queda como solamente el líquido, ¿no? Solamente el agua. Y luego cuando uno lo vuelve a mover es que se mezcla todo. Igualito es en el tema de la sangre, ¿no? La sangre, si uno deja la sangre con un anticoagulante, muy importante usar el anticoagulante porque si no se coagula. Deja el anticoagulante y uno deja el envase, entre comillas, o el tubo vertical largo del que estamos hablando, lo deja en reposo, la sangre va a sedimentarse. Va a pasar lo mismo que con un jugo de naranja o un jugo de fresa. Y se eleva y lo que va a quedar en la parte superior va a ser el plasma claro, o sea, el líquido vacío, digamos, ¿no? Y abajo va a quedar todos los componentes, ¿no? Por ejemplo, si es un jugo de fresa, queda toda digamos, la sustancia, ¿no? El extracto de la fresa y arriba solo queda agua. Eso sería básicamente lo mismo, ¿no? La velocidad a la cual se sedimentan, entonces, uno tiene que ver en qué, digamos, en qué tiempo va a ser la capacidad de que se puedan sedimentar y que queden esos eritrocitos en la parte de abajo y que quede el plasma, o sea, el agua, arriba, ¿no? El tiempo en el que eso se da es importante porque se puede alterar en inflamaciones, en infecciones, y es un dato muy importante a nivel de laboratorio. ¿Y qué factores entonces determinan que se altere este valor, ¿no? La velocidad de sedimentación globular, BSG, el fibrinógeno, cuando hay mayor cantidad de este, como en el embarazo. En el embarazo vamos a ver alteraciones en el BCG. La globulina sérica, cuando hay mayor cantidad de esta, como en las enfermedades inflamatorias, y es por eso que yo les menciono, y esa es la principal utilidad que se le da, digamos, a nivel de hospitalización, por ejemplo. Más que nada en medicina interna, uno ve el BCG cuando sospecha de una inflamación, ¿no? Busca este dato, se pide este valor y podemos determinar que hay una inflamación en curso, ¿no? Porque cuando hay mayor cantidad de esta, de globulina sérica, en las enfermedades inflamatorias puede alterarse el valor de la BSG. ¿Okay? Proteínas plasmáticas. Las demás proteínas que tenemos en el plasma son moléculas grandes. Casi todas las proteínas del plasma son glucoproteínas que contienen oligosacáridos, excepto la albúmina. El mismo tema de acá arriba. No estoy hablando de otras proteínas, las mismas proteínas del plasma. ¿Okay? Las cadenas de oligosacáridos son responsables de ciertas propiedades de las proteínas del plasma, como la viscosidad, solubilidad, carga y desnaturalización. ¿De qué forma se da esto? Básicamente mencionan que las proteínas que componen al plasma van a darles las diferentes, digamos, características físicas, ¿ok? Viscosidad, solubilidad, carga y desnaturalización. Eso simplemente, ¿no? Las proteínas van a actuar como un componente más del plasma. A esta agua que tenemos van a ser la más viscosa, más soluble, dependiendo de cuáles son sus diversos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene mucha mayor viscosidad en su sangre, podemos sospechar en diversas patologías distintas relacionadas a esas proteínas precisamente que estamos hablando. ¿Okay? Si estas propiedades se pueden deber a su tamaño y peso molecular, también. Y otras propiedades pueden atribuirse a la presencia de residuos polares. Listo. ¿Cuáles son las funciones entonces de estas proteínas plasmáticas? Retener la fracción líquida de la sangre dentro de los capilares, ¿por medio de qué? La presión oncótica. ¿Ok? Lo que les mencionaba antes, ¿recuerdan esa presión oncótica que era, digamos, el opuesto de la presión hidrostática? Mientras la presión hidrostática permitía que dentro del vaso sanguíneo el líquido salga del vaso sanguíneo, la presión oncótica permitía que ese líquido regrese. ¿Quién determinaba la presión oncótica? Las proteínas.
¿Cuál es la proteína que principalmente se encarga de ello? La albúmina, ¿verdad? Ok. Y por ende, si hay una alteración, por ejemplo, de la presión oncótica, en la cual disminuye, hay menor capacidad de jalar ese líquido y hay la capacidad de formarse un edema, ¿no? Muy interesante este nivel. Los edemas principalmente y ya hablando del tema, ¿no? Los edemas que son principalmente producidos por una deficiencia de albúmina, o sea, por deficiencia de proteínas, es, por ejemplo, los edemas debidos a las hepatopatías, ¿ok? Si es que les está en la pregunta, o en todo caso ustedes lo pueden decir en la clase de seminario. Las hepatopatías, especialmente la cirrosis hepática o el carcinoma hepático, alteran la función del hígado. ¿Y dónde se produce principalmente la albúmina? En el hígado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cantidad de albúmina? Disminuye, ¿verdad? Se da una hipoalbuminemia. En las fallas renales también, en los síndromes nefróticos, me parece, o nefríticos, uno de los dos, búsquenlo bien, pero me parece que es síndrome nefrótico, hay una hipoalbuminemia, ¿ok? Se pierde mucha albúmina debido a una falla renal. En una falla renal también baja la albúmina y por ende, ¿qué pasa? Hay una presión oncótica disminuida y mayor tendencia a generar edemas. Principalmente el edema, por ejemplo, de un paciente renal es muy interesante porque es un edema palpebral, o sea, un edema alrededor de los párpados. Ustedes ven un paciente que de repente hay bastante edema en sus piernas, en sus manos, pero lo más interesante es que el edema sea a nivel de los párpados, Los ojos están hinchados, algunos le llaman ojo de rana. ¿Okay? Interesante cuando tengan su clase o tengan sus prácticas también van a ver ese tipo de edema. Pero en general, los principales, digamos, causas o las causas más interesantes que van a ver ustedes en su práctica para la aparición de edema por causa de disminución de la presión oncótica van a ser los edemas que están relacionados a la disminución de la albúmina, ¿ok? Como la cirrosis y la falla renal, cirrosis hepática. Listo. Tipos de proteínas plasmáticas. Aquí están las diferentes proteínas plasmáticas que estamos viendo. La función quelante tiene lugar de exposición después de la necrosis celular, ¿no? Que se relaciona con liberación de grandes cantidades de actina. Liberar la circulación que son capturadas por la geltosina, que despolarizan la actina F y la proteína GC, que se une a la actina G. Resumen, la función quelante tiene un cierto orden, se va a dar después de la necrosis celular y digamos que la necrosis, que ya es el estadio en el que un tejido está muriendo o una célula está muriendo, va a tener como siguiente paso a la función quelante, donde van a actuar diferentes, digamos, componentes como la actina en gran liberación, la geltosina, la actina F, la proteína GC, la actina G. ¿Okay? Pero eso básicamente que son quelantes. Un dato dentro de todas las, digamos, componentes que tenemos aquí. Quise mencionar el tema de los quelantes. Luego, síntesis de las proteínas plasmáticas, casi todas en el hígado. Y eso es lo gran interesante que hace que, por ejemplo, una alteración en el hígado, como ya les mencioné, cirrosis hepática, puede permitir que disminuyan las proteínas y, por ende, haya una mayor formación de edemas por el alteración en la presión oncótica, ¿no? Que está medida principalmente por las proteínas. Las globulinas gamma, o las gamma globulinas, se producen en las células plasmáticas. Tiene que ver con la interacción del antígeno para la producción de anticuerpos. Ya lo verán más adelante en inmunología, sino es que ya lo están viendo, ¿no? Relación entre las proteínas de plasma y la dieta. Muy interesante este tema. A veces hay preguntas de ello. Así que mucha intención de mencionar esto principalmente. ¿Ok? Las proteínas de origen animal son para la síntesis de albúmina. Proteínas de origen vegetal, síntesis de globulinas. ¿Qué preguntas le suelen hacer en el examen? Paciente, paciente de 68 años que únicamente consume vegetales. ¿Cuál de las siguientes proteínas va a estar en déficit o tiende a estar más en déficit? Le ponen de repente les ponen geltosina, ceruloplasmina y transferrina. ¿Cuál sería la que principalmente va a disminuir en un paciente que tiene una dieta meramente vegetariana? A la albúmina, porque la albúmina se obtiene principalmente de forma animal, ¿no? De origen animal con las carnes. ¿Sí? Es necesario aportar los 10 aminoácidos esenciales para que haya una buena síntesis de proteínas plasmáticas. De lo contrario, no habrá suficientes proteínas plasmáticas. El valor de las proteínas totales es de 7 gramos por decilitro y la albúmina tiene un valor de 4. Por eso es tan importante la albúmina para, digamos, el conteo de la presión oncótica. Porque si bien esto está medida por todas las proteínas, 4 gramos de los 7 gramos que hay de proteínas es la albúmina. Por eso es tan importante. Aminoácidos esenciales, AA esenciales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aminoácidos esenciales? Son aminoácidos que se tienen que conseguir, digamos, consumiéndolos. No somos capaces de formarlos por nuestra propia cuenta. Uno tiene que consumirlos. Son 10. A ver si me acuerdo. Es isoleucina, lisina, leucina, metionina, fenilalanina, triptófano, treonina e histidina. Y si me olvido uno más. Ah, y valina también. Esos son los 10 aminoácidos esenciales.
¿ok? Que básicamente son componentes para formar proteínas plasmáticas. Esos son los aminoácidos esenciales. Eh, Importante, por ejemplo, en embriología, las diferentes deficiencias de aminoácidos esenciales o de la síntesis de las diferentes proteínas que generan estos aminoácidos son importantes. Y en nutrición, cuando tengan el curso de nutrición, van a ver mucho ese tema. Para evitar la hiperamonemia en pacientes cirróticos, se recomienda proteínas vegetales para no producir amonio. Por otro lado, se aumenta la cantidad de globulinas. ¿Qué es la hiperamonemia? ¿Y por qué se relaciona tanto con la cirrosis, ¿no? Pacientes cirróticos. Un paciente con cirrosis hepática, o sea, con alteración de la función hepática. La cirrosis hepática es, digamos, uno de los estadios más avanzados de lo que es la afectación del hígado, ¿no? El hígado primero se fibrosa, se cicatriza, y luego ya pasa un proceso de cirrosis que ya es mucho peor. ¿Ok? Un paciente con cirrosis hepática tiene una función hepática muy comprometida. Y en el hígado se puede dar, digamos, hay mucha alteración, o hay, digamos, hay mucha influencia en lo que es el metabolismo del amonio. En un paciente, entonces, que es cirrótico, que no funciona bien su hígado, el amonio no se va a metabolizar correctamente y va a aumentar el amonio. ¿Cuál es el problema entonces con el amonio? ¿Por qué es tan peligroso? Porque el amonio es capaz de viajar al encéfalo y va a actuar como un neurotransmisor falso. ¿Ok? Va, digamos, a iniciar procesos en el cerebro, procesos neuronales, que no necesariamente están correctamente regulados, porque va a actuar como un falso neurotransmisor. Y va a dar paso a una patología muy importante en lo que es la afectación hepática, que es la encefalopatía hepática. Es la afectación del encéfalo, de las funciones neuronales, por una causa de cirrosis hepática. Ok, entonces, ¿qué es interesante este nivel? Que en un paciente que tiene hiperamonemia, ok, este amonio viene de algún lado. El amonio viene principalmente de las carnes. Entonces, ¿qué se hace con un paciente cirrótico? Se le dice, intente comer menos carnes, coma más vegetales para que no produzca amonio, y como su hígado no es capaz de metabolizarlo bien, va a aumentar. Entonces, mejor no lo coma para que no se esté metabolizando de manera incorrecta y no se vaya a su cerebro y altere y pueda dar paso a la encefalopatía hepática. Otro dato para que puedan decir de repente en su seminario. La hematopoiesis separa lo que es glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, ¿ok? Es diferente producción, pero en general todo hace lo mismo, ¿no? La hematopoiesis es la producción de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. En el feto, todas las células sanguíneas se originan en el mesénquima. Durante los 2 primeros meses de vida fetal, la formación de sangre ocurre en el saco vitelino. Estos son datos meramente embriológicos, es importante que los vean, pero vamos a avanzar por temas de tiempo, ¿no? Más que nada la parte fisiológica. La médula ósea es básicamente donde se da todo este nivel, ¿no? La médula ósea es una contribución discreta a la producción de linfocitos. Los monocitos se forman en la médula ósea y en cierta cantidad en el vaso y tejidos linfoides. ¿Okay? Hematopoiesis extramedular es aquella que ocurre fuera de la médula ósea y se da en el vaso, en el hígado y los ganglios linfáticos. Común en neonatos, lactantes y niños pequeños, en quienes la cantidad medular es, digamos, ocupada por la médula ósea roja. Da poco margen para el espacio medular se expande, y luego ya cuando uno crece, la médula ósea roja disminuye su proporción y ya pueden, digamos, producir sus diferentes componentes a nivel más de la médula, ¿no? ¿Cuáles son las células troncales? Digamos, las células a partir de las que se inicia el desarrollo de todas las demás células que existen. Son las células troncales pluripotenciales, mieloides y linfoides. Las pluripotenciales tienen la capacidad de origen a cualquier célula hemática. ¿Cómo se van a acordar de ello? Pluri es el prefijo para todo, digamos, ¿no? A muchas cosas, ¿no? Recordémoslo como algo plural. Y potencial, es decir, significa que tiene un potencial plural o un potencial a prácticamente hacer todo, ¿no? Por eso da origen a cualquier célula hemática. Por otro lado, célula troncal mieloide. Mieloide tiene todo lo relacionado a lo que es la médula ósea. Mieloide viene de médula ósea. Origen a eritrocitos, granulocitos de todo tipo, monocitos y plaquetas. Y el linfoide únicamente a linfocitos, ¿no? Meramente a lo que son los linfocitos. ¿Cuáles son las propiedades de las células troncales? Estas células que estamos viendo acá son capaces de autorrenovarse, producen más células troncales por medio de la mitosis y diferenciación y compromiso, diferenciación de cualquiera de las células en células sanguíneas especializadas. ¿Sí? Son capaces de diferenciarse en células mucho más, digamos, específicas para una función necesaria, ¿no? Con el tiempo, la capacidad de una célula troncal de autorrenovación disminuye y se implementa su compromiso con una línea específica de diferenciación. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, una célula troncal es capaz de
crear diferentes subcélulas o diferenciarse en diferentes células adicionales, a medida que va aumentando el tiempo, ¿ok? Cada vez su capacidad de crear diferentes células se va haciendo más limitada y abarca menor cantidad de células para hacer únicamente ciertos tipos, ¿ok? Pero cuando la capacidad de autorrenovación se pierde, solo actúa con una línea específica y pasan a ser células madre únicamente que se encuentran comprometidos con una o máximo dos líneas de desarrollo. Es decir, un ejemplo, una célula troncal pluripotencial que tiene capacidad de dar origen a cualquier célula hemática, al inicio es capaz de actuar con cualquier célula hemática. Con el paso del tiempo va a ir comprometiéndose con una línea específica de diferenciación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se pierde la capacidad de autorrenovación. Ya no se puede renovar nuevamente, ya no puede volver a producirse más. Entonces se va a ir derivando a únicamente una función, una o máximo dos líneas de desarrollo. Por ejemplo, una célula pluripotencial, lo vemos acá arriba en la imagen, voy a hacer zoom. Una célula pluripotencial que está aquí arriba, antes podía convertirse en una célula troncal mieloide o una célula troncal linfoide. Se autorrenueva y puede seguir siendo capaz de hacerlo. Luego pasa cierto tiempo y únicamente puede hacer células troncales linfoides, entonces solo hace linfocitos. Porque ha perdido su capacidad de autorrenovarse, entonces ha tenido que, digamos que limitar a únicamente una línea de desarrollo. Esa es la línea troncal linfoide, por ejemplo, ¿no? Esa es la capacidad que tiene las células troncales, en cierta limitación. En la imagen de arriba, esa imagen que les mencioné, se representa las formaciones de los elementos formes. Tenemos una troncal mieloide, esta de acá, y una troncal linfoide. La troncal linfoide para producir linfocitos y la troncal mieloide para producir el resto de células que vamos a ver a nivel de la sangre. Megacariocito, el eritocito que es el glóbulo rojo, los basófilos, eosinófilos, monocitos y neutrófilos. Estos últimos son principalmente en la función inmune, ¿no? Se dice que las células madre pueden comprometerse a una o máximo dos líneas celulares y pueden ser una línea, o pluripotenciales con múltiples capacidades, ¿no? Se les conoce como unidades formadoras de colonias. Un ejemplo sería la unidad formadora de colonias granulocítica, eritrocítica y megacariocítica y monocítica. Básicamente, ¿qué nos dice? Es una unidad formadora de colonias o una célula pluripotencial con capacidad de producir granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Únicamente ese grupo de células y se ha, digamos, limitado a abarcar esas cuatro células capaces, ¿no? Pero una unipotencial significa que solo tiene una capacidad de hacer una sola línea. Esta es una pluripotencial que hace granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacarocitos. Una unipotencial solo hace un tipo, o sea, la unidad formadora de colonias solo de megacarocitos, la unidad formadora de colonias basófila, eosinófila, monocítica o la granulocítica, ¿ok? Solamente de ellos, ¿ok? Solamente de una línea. Esa es una unipotencial. Una pluripotencial hace varias. Tenemos también, en el caso de los eritrocitos, que hay dos tipos de células madre comprometidas. Las BFUE, unidades formadoras de colonias de brotes eritroides, que son capaces de formar mayor cantidad de línea celular, y la CFUE, que tiene una capacidad menor, ¿no?, de producir una línea celular. Si les dicen, por ejemplo, una pregunta, entre la CFUE, entre la BFUE, entre la célula unipotencial y la pluripotencial, ¿cuál es la que tiene mayor capacidad de producir más líneas o de abarcar mayor cantidad de producción de células? Ustedes van a responder las pluripotenciales, porque puede producir diferentes colonias de diferentes tipos, tanto de células linfoides como de células mieloides, de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacarocitos. ¿Okay? Mayor, abarca más, ¿no? Hay diferentes factores que estimulan a las colonias y su producción. Por ejemplo, el factor que estimula que se produzcan colonias de eritrocitos, o sea, que se produzcan más eritrocitos, es la eritropoyetina, la EPO, muy importante a este nivel, ¿no? La EPO, por ejemplo, ¿en qué casos aumenta la EPO para aumentar la producción de eritrocitos? La EPO es muy inducida por la hipoxia. ¿La hipoxia qué es? Bajo oxígeno, ¿verdad? ¿Qué pasa si un paciente tiene una menor cantidad de oxígeno que está llegando a algún tejido, por ejemplo, tejido muscular? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Aumenta la EPO, porque la EPO tiene un factor inducible por hipoxia. Entonces aumenta la eritropoyetina, ¿y qué va a aumentar entonces? La producción del eritrocito, porque es un factor estimulante de colonia. Aumenta la función del eritrocito, aumenta su cantidad de producción, y entonces se compensa de esa forma la disminución del oxígeno, ¿no? Porque el eritrocito, ¿qué transporta? El oxígeno, ¿verdad? Por medio de la hemoglobina. Pero la hemoglobina no, hasta transporta el oxígeno con ayuda de la hemoglobina. ¿Okay? Luego, el factor estimulante de las plaquetas es la trombopoyetina. Lo mismo. ¿Qué pasa si el paciente tiene plaquetopenia o trombocitopenia? Lo mismo, sinónimos.
Entonces tiene pocas plaquetas y se va a estimular la producción de la trombopoyetina, aumenta su cantidad, entonces como estimula a las colonias de la formadora de plaquetas, van a aumentar la cantidad de plaquetas. ¿Okay? Por otro lado, también hay otros estimulantes para la producción de, por ejemplo, los basófilos, interleucina 4 y 3. Las interleucinas son diferentes células que transportan diferentes mensajes químicos. ¿Ok? Eso es bastante importante en lo que es el tema inmunológico. Lo verá más adelante, pero básicamente las interleucinas son capaces de promover la formación de diferentes células para que aumenten, ¿no? Por ejemplo, la interleucina 5 con la GM, CSF. La interleucina 5, por ejemplo, está relacionada a la producción de eosinófilos. Los eosinófilos son muy importantes en la defensa contra, por ejemplo, los parásitos. Entonces, cuando hay parásitos, uno espera que aumente los eosinófilos y que estos hayan respondido entonces a un aumento de las interleucinas, la 5, por ejemplo. Aumenta la producción de interleucina, de eosinófilos, perdón, ¿no? La eritropoiesis es entonces, como ya les mencioné, la eritropoyetina actúa a este nivel, ¿no? La eritropoyetina era el factor estimulante de colonias que hacía que la colonia, específicamente la colonia de la línea eritroide, o sea, de eritrocitos, aumente su función. ¿Y aquí está la eritropoyetina actuando? Todo esto es un montón de texto, pero yo lo estoy resumiendo básicamente que la eritropoyetina actúa haciendo que aumente la producción y la formación del eritrocito, o sea, el glóbulo rojo. ¿Dónde lo vemos? A nivel de estas células específicamente. La eritropoyetina actúa a nivel de la célula precursora primitiva, a partir del proeritroblasto, que son las diferentes, digamos, etapas para formar un eritrocito. Actúan, contribuyen a que continúen formándose para que finalmente, luego de un tiempo y luego de diferentes etapas, se conviertan en un eritrocito. ¿Okay? ¿Cuál es como les mencioné, cuál es un factor que induce la producción de eritropoyetina o su aumento? La hipoxia. Se llama factor inducible por hipoxia. Vamos transcurriendo, los normoblastos se clasifican en tempranos, básicamente estamos viendo lo de aquí, ¿no? Como la función de la eritropoyetina hace que el proeritroblasto se convierta en un eritroblasto basófilo, policromatófilo, normoblasto policromatófilo, normoblasto ortocromatófico, reticulocito y eritrocito, finalmente. ¿Okay? Aquí está básicamente la idea de lo que es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, también llamado eritrocito, también llamado hematíe, células seculares bicóncavas y en forma de disco, bicóncavas, o sea, tienen concavidad por ambos lados, concavidad, o sea, que es como una cuchara, ¿verdad? No tienen núcleo, ni mitocondrias, ni ribosomas, periodo de vida de 120 días. Por ejemplo, en los diferentes exámenes, ustedes le pueden preguntar, ¿cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? 120 días, muy importante. ¿Dónde se va el glóbulo rojo cuando ya muere? ¿A qué hora no se va? Al vaso. El vaso se encarga del desecho de todos estos componentes, ¿no? De la sangre. Cuando un glóbulo rojo muere, se va, luego de 120 días, se va al vaso y el vaso lo desecha. El conteo eritrocitario alto, cuando uno tiene muchos glóbulos rojos, se va a llamar eritrocitosis. Por ejemplo, en la hipoxia crónica. Yo les mencioné entonces, eso es básicamente el dato que yo les di. Cuando uno tiene una hipoxia, hace que aumente la EPO, la eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Aumenta la formación de células de la línea eritroide, o sea, de eritrocitos. Aumenta los eritrocitos, entonces va a haber una eritrocitosis, cantidad. Cuando dice citosis, y está precedido por cualquier cosa, por ejemplo, leucocitosis o eritrocitosis, significa que hay mucha cantidad de eso de lo que se está refiriendo, ¿no? Una eritrocitosis es una que hay una mucha cantidad de eritrocitos o de glóbulos rojos. Por ende, en hipoxia crónica que estimula la EPO, aumentar los glóbulos rojos y se va a llamar eritrocitosis. Por ejemplo, en la altura, ¿no? En la altura, una persona tiene menor cantidad de, eh, digamos, de oxígeno, una menor cantidad de no tanto de oxígeno, sino de captar ese oxígeno que hay en el exterior, ¿no? Entonces, hay una hipoxia, especialmente las personas que tienen mal de altura, y va a aumentar el conteo eritrocitario. Incluso los pacientes que ya viven de por sí en altura tienen un conteo más elevado que el resto de las personas, ¿no? Porque tienen una compensación ya de larga data que ya les ha dado esa capacidad de mantenerse con una mayor cantidad de eritrocitos. Un paciente, por ejemplo, que viene de la sierra, puede tener inicialmente 16 de hemoglobina y ahora tiene, supongamos, 13 de hemoglobina. Y ha cambiado muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en un día a otro tiene 13 de hemoglobina. Y viene al hospital y les dice eh, que me siento más cansado, me siento peor que antes, tengo cierta palidez.
Y uno ve su hemoglobina y tiene 13, y se pregunta, 13 dentro de, por ejemplo, un hombre, es un valor normal, ¿no? Es un valor normal. ¿Qué pasa si vemos un 13? ¿Vamos a decir que el paciente está bien? No, porque ha perdido 3 gramos de hemoglobina, gramos por decilitro de hemoglobina en un periodo bien corto de tiempo. Entonces, es interesante porque a pesar de que sigue estando en los valores normales de hemoglobina, no necesariamente está en la cantidad correcta porque ha perdido mucho dentro de un tiempo, ¿no? Y es porque inicialmente, como es un paciente de altura, de repente de Ancash, de una altura considerable, puede tener una hemoglobina basal alta y que puede haber bajado. Sigue estando en los niveles normales, pero es una patología, algo está pasando. De repente una hemorragia digestiva, ¿no? Una hemorragia interna que no es correctamente visible, está perdiendo sangre de alguna forma y no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, importante ese dato. La hemoglobina en el eritrocito impide la degradación rápida y eliminación de la hemoglobina, ¿ok? Al degradarse rápidamente la hemoglobina, la persona tiene anemia, se previene el incremento intenso de la viscosidad del plasma y se evita que la sangre ejerza una presión osmótica a través de la pared capilar. Eso es básicamente lo que hace la hemoglobina en el eritrocito. Eso es básicamente lo que se encarga. Es importante la conformación bicóncava del eritrocito porque permite un índice de superficie y volumen alto, porque es la conformación más apropiada para un intercambio de gases rápido. ¿Qué nos dice esto? Básicamente, ¿qué sería, digamos, más práctico para tener mayor capacidad de recibir el oxígeno? Que sea una, digamos, una bolita, por ejemplo, una bola, o que sea como un plato, que sea, digamos, como una red, ¿no? Entre una red y una bolita, una vez que llega el oxígeno, ¿quién va a recibir mayor cantidad de oxígeno? ¿La red o la bolita? La red. Es por eso que sirve que el eritrocito tenga esa forma bicóncava, digamos como una moneda, ¿no? Una moneda bicóncava, va a recibir mayor cantidad de oxígeno que una que sea únicamente una bolita, ¿no? Tiene mayor superficie para recibir el oxígeno. Hay términos importantes, muchas veces motivo de pregunta de examen. Poiquilocitosis es cuando hay una variación excesiva en la configuración del eritrocito. O sea, vemos un estudio de eritrocitos y vemos que tiene muchas formas distintas. Uno es muy grande, otro es muy chiquito, otro tiene una forma distinta, etc. Eso se llama poiquilocitosis, alteración en la forma. Y anisocitosis es la alteración en el tamaño. ¿Ok? Poiquilocitosis puede ser, por ejemplo, aparte de que hay uno grande y uno chiquito, uno puede ser muy aplanado, uno puede ser muy redondo, uno puede tener una formación completamente irregular, bordes indefinidos, etc. Anisocitosis es únicamente la alteración en el tamaño, uno chiquito, uno grande, pero la forma es la misma, bicóncava en ambos, pero uno puede ser más grande, otro más chiquito. Poiquilocitosis forma, anisocitosis tamaño. El fenómeno de Rolox nos dice que dentro de un vaso en ausencia de flujo importante de eritrocitos, tienden a conformar apilamentos y alinearse en forma de columnas, ¿ok? Cuando el flujo sanguíneo es irregular, es, digamos, turbulento, ¿ok? O está en ausencia y menor cantidad de flujo, los eritrocitos van a poder, digamos, apilarse, van a pegarse uno al lado del otro y van a formar una filita, digamos, ¿no? Porque no están en un correcto movimiento. Digamos que se van a su paso va a estar más alterado, ¿no? Por ejemplo, yo lo asocio mucho al tráfico, ¿no? Cuando el, digamos, los carros se están moviendo rápido, los carros que están yendo atrás cada vez se apilan más y llegan más carros y llegan más carros. Igual con los eritrocitos, cuando está un flujo lento, un tráfico lento, los carros van a seguir llegando y van a ponerse uno tras otro porque no hay una, digamos, un movimiento fluido, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Es un fenómeno reversible. Las proteínas del plasma, como el fibrinógeno, interactúan con las del eritrocito para formar columnas. La albúmina y la globulina, en condiciones mayores de las normales, tienden a realizar esta formación de columnas. ¿Okay? Ese es el fenómeno de Rolox. Cromicidad es la coloración del eritrocito. Es más profundo en la periferia y se degrada hacia la región central. ¿Ok? Cuando yo lo resalto de color verde, es una pregunta que ha venido en el examen. Esa pregunta vino en el examen. ¿Cómo es la coloración del eritrocito? Y, por ejemplo, les preguntan, ¿no? Hasta en fisiopatología lo han preguntado. ¿Cómo es? Le dicen, tenemos 5 ejemplos de eritrocitos y te preguntan cuál de estos es normal. Y dentro de ellos está, por ejemplo, un eritrocito que dice color normal en toda la superficie, color normal únicamente en el centro, ¿no? Le dicen, por ejemplo, el centro está con más color que la periferia. Y le dicen, allá, hay un color con periferia con una coloración profunda y una coloración más pálida a nivel del centro. Esa es la correcta, porque se llama palidez central.
O sea que el glóbulo rojo o eritrocito es rojo, sí, pero en el medio va a tender a ser un poquito más pálido. ¿Ok? ¿Cómo se llama la cuantificación del eritrocito? La concentración de la hemoglobina corpuscular media o CHCM. Importante este dato. No confundir con la HCM, que es otro valor importante a este nivel, pero no significa lo mismo. ¿Ok? Esta es la hemoglobina corpuscular media. Y esta es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ha venido pregunta de examen que, por ejemplo, les ponen en las alternativas, es el valor que se encarga de medir la coloración del eritrocito y les ponen CHCM y también les ponen HCM. Puede ser el mismo, puede ser parecida a la palabra, pero la CHCM, que empieza con C, concentración, es la que se encarga específicamente de la cromía. La hemoglobina corpuscular media tiene otro enfoque, digamos, pero es muy fácil que se confunda. Normocromía es la tinción normal, ¿ok? Que es la palidez central. La tinción normal, el estado normal, lo que se espera fisiológicamente es palidez central. Hipocromía, cuando tiene menor tinción. Por ejemplo, cuando baja la CHCM. ¿Sí? Está en menos color. La hipercromía, por otro lado, es cuando hay una mayor tinción. O sea, está muy colorado. Por ejemplo, ¿qué les dicen? Eritrocito en el que ya no se puede ver correctamente la palidez central. Es decir, que está rojo en todo el eritrocito y que ya en el medio no está pálido, sino que todo está rojo. Esa es una hipercromía. Es un incremento de la CHCM. El índice eritrocitario, en general, es el valor del hematocrito, es el volumen total de los eritrocitos centrifugados. ¿Ok? Básicamente los índices son los diferentes valores que podemos ir obteniendo a partir de las cantidades, ¿no? A partir de los diferentes, digamos que, valores que podemos sacar de la cantidad de eritrocitos. ¿Cómo así? Primero tenemos el valor del hematocrito, que es el volumen total de los eritrocitos centrifugados. Antiguamente eran 100 y se dividen en tres capas. Pero la medicina moderna nos dice que se lleva a cabo por medios electrónicos, ¿no? Se calcula de esta manera con el valor de hematocrito y se convierte en una desviación errónea debido a que ya no se centrifugan los eritrocitos. Ahora es una forma electrónica de calcularlo. Básicamente, para poder conseguir estos diferentes valores, vamos a tener que hacer una fórmula, ¿ok? Cada uno va a tener su, digamos, su función. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio es el volumen promedio de los eritrocitos, o sea, su tamaño, o qué tanto ocupa, ¿verdad? Es ese volumen. Es decir, que ustedes van a ver en un estudio de la sangre y van a intentar entender cuál es, digamos, de todo el hematocrito que hay, de todo lo que hay de eritrocitos, básicamente, cuántos son, ¿ok? O sea, que de todo lo que representa en la sangre, cuál es su cantidad. Esto permitiría saber cuánto mide cada uno, ¿verdad? O sea, de todo lo que hay de hematocrito, cuántos hay, significaría si hay algunos más chiquitos. Por ejemplo, si el valor de hematocrito es un valor fijo y es un valor alto, y el número de eritrocitos es un valor bajo, se hace la división y va a salir bien alto el resultado. Significa que son muy pequeños, pero ocupan gran espacio, ¿no? Es una gran cantidad de volumen. Y, por ejemplo, en la parte contraria, si este valor sale bien limitado, o sea, el valor sale bajo, el valor normal es 185, más o menos, más menos 8 femtolitros. Si sale, por ejemplo, 60, significa que hay un montón de eritrocitos entre los que se divide el hematocrito, que es la cantidad total, digamos. O sea que si hay muchos chiquitos, significa que, pues hay muchos, significa que tienen que ser pequeños para poder, digamos, igualar este valor, ¿no? Y que se pueda dar la división. Eso es básicamente, ¿no? Pero para entenderlo más simplemente, el volumen corpuscular medio entiende el tamaño o volumen de los eritrocitos en promedio. ¿Ok? Y se hace con esta fórmula. Y el valor normal, 85 más menos 8 femtolitros, que es la unidad de medida. La hemoglobina corpuscular media, que es la masa promedio de hemoglobina en un eritrocito. ¿Ok? O sea, de un glóbulo rojo, ¿qué tanta cantidad hay de hemoglobina? Y se mide así, cantidad de hemoglobina, cuánta hemoglobina hay en un litro de sangre, y dentro de ese litro de sangre, cuántos eritrocitos hay. O sea que se divide la cantidad de hemoglobina entre la cantidad de eritrocitos y se puede conseguir el valor entonces de cuál es, de todos esos, cuál es la concentración en cada uno de ellos de hemoglobina. Valor normal, 30 más menos 2 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media era lo que ya les mencioné de la cromía, el color, ¿verdad? Que es la concentración promedio de hemoglobina dentro de un eritrocito. ¿Ok? Esta es la masa promedio de hemoglobina y esta es la concentración promedio. Esa es la diferencia principal, digamos, ¿no?
Porque ambos hablamos de hemoglobina dentro de un, digamos, cantidad de glóbulos rojos. Solo que este se divide entre el número de eritrocitos, por eso habla de una masa, y este habla del valor en general del hematocrito, o sea, todo el estudio completo del hematocrito. Entonces, ya no estamos hablando de una masa, de un valor específico, sino que estamos hablando de una concentración. Esa es la concentración. También se le puede asociar a lo que es la cromía, el color. Y ese es el valor, digamos, normal. En que se incrementa la esferocitosis y la anemia de células falciformes. Vamos a ver un aumento de la hemoglobina corporal media. Tenemos otros valores, digamos, de menor utilización más, digamos, menos frecuente, pero también está el índice de reticulocitos sí es bien frecuente de utilizar. Esta es la fórmula. Tienes un valor menor a 2, es hiporregenerativo, y valor mayor a 3, regenerativo. ¿Qué significa eso? Que los reticulocitos, digamos, que podrían ser relacionados a lo que les estaba hablando yo previamente de las unidades formadoras de colonias o, digamos, células troncales, ¿ok? Tenemos menos células troncales, estamos hablando de que el paciente o su hematocrito es menos probable que se regenere. Es hiporregenerativo porque tenemos menos células troncales. Y si hay muchas, significa que es regenerativo, ¿no? Es importante, por ejemplo, a ver en los casos de un paciente con hemoglobina baja, o sea, una anemia, saber si la anemia es por una causa de que no se están regenerando bien, o sea, no se producen correctamente, de repente una alteración, por ejemplo, en la médula ósea, o que eh, normalmente se puede regenerar, ¿no? Sin alteraciones. Ese es el metabolismo del eritrocito, ¿ok? Así es como se va produciendo. Eso ya lo van a ver más adelante. Es muy similar, por ejemplo, a la glucólisis. Ese es el, digamos, su metabolismo. Por el tema del tiempo, les dejaré esto de tarea para que lo lean. Estas son las vías que también intercambian. La eritropoyetina, eso sí es una cosa muy importante. La eritropoyetina es el factor estimulante de los eritrocitos. Yo les mencioné una glucoproteína, está en el riñón especialmente, en el hígado también. El riñón, en su porción interna de su corteza y su región externa de la médula. Sabemos que el riñón por anatomía está compuesto por corteza y médula, y entre la porción interna y la región externa de la médula, ahí es donde se encuentra la generación de la eritropoyetina. ¿De qué actuaba? De todas estas funciones, pero principalmente, en resumen, era básicamente fomentar a que se produzca la eritropoiesis, ¿no? Y que se produzca mayor cantidad de glóbulos rojos y eritrocitos, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué factores inducían a que se produzca la eritropoyetina? Ya que está lo que yo les dije, la hipoxia. La hipoxia promueve a la formación de eritrocitos. ¿Qué otra cosa? La alcalosis, las hormonas también, todas estas hormonas hacen que aumente. Dato importante, por ejemplo, en el uso de los anticonceptivos. Sabemos que un paciente con anticonceptivos es muy importante entender que puede tener mucho riesgo de producir alteraciones de la coagulación, alteraciones sanguíneas. Importante porque las hormonas, especialmente los andrógenos y las diferentes hormonas que se utilizan en los métodos anticonceptivos, son capaces de alterar a este nivel la eritropoyetina. Los productos de la hemólisis también. ¿Qué requerimientos hay para la eritropoiesis? O sea, para que se produzca la sangre. Ácido fólico, vitamina B12 y hierro. El hierro, muy importante en la anemia ferropénica, pero hay anemias también por deficiencia de B12 y anemias por deficiencia de ácido fólico. ¿Ok? Entonces, esos son los componentes principales para producir la eritropoiesis. Y la hemoglobina, entonces, es la proteína de nuevo oxígeno que transporta oxígeno y está muy relacionada al hierro, porque el hierro básicamente es uno de sus, eh, digamos que, formadores o que contribuyen a su formación. Entonces, si uno no tiene hierro, tiene disminución de la hemoglobina, ¿no? Por eso tiene una anemia de causa ferropénica, o sea, de disminución de hierro. Ferropenia, disminución de hierro. Esta es su estructura, digamos de manera más general. Hay variantes de la hemoglobina. La hemoglobina A es la principal, pero un dato muy importante es la hemoglobina, creo que no la puse acá, pero la hemoglobina A1C es la hemoglobina muy asociada a lo que es la diabetes, ¿no? En el caso de la diabetes, la hemoglobina A1C es una hemoglobina que sube cuando un paciente es diabético y se puede hacer diagnóstico de diabetes evaluando este valor, ¿no? Entre 5,7 y 6,4 es una prediabetes, y a partir de 6,5 del valor de la hemoglobina A1C es
distintivo para diabetes, ¿no? Y uno puede diagnosticar diabetes. Así se sintetiza. Importante entender que la hemoglobina, aparte de todo eso, entender que muy asociado a lo que es el hemo, que es debido al hierro, ¿no? Y es por eso que el hierro es tan importante para poder producir la hemoglobina. Y por eso un paciente que tiene anemia por causa de disminución de hierro tiene hemoglobina baja, ¿no? Acá están todos los diferentes componentes o metabolitos para ello. Les recomiendo que los lean. Principalmente no tanto no tanto los metabolitos en sí, sino las enzimas, especialmente el ALA. ¿Ok? Ácido gamma aminoleurinato. Importante, el ALA. Tiene el ALA y tiene sus enzimas también, las deshidratasas, etcétera, pero y la sintetasa del mismo. Importante entenderlos porque es básicamente los que permiten que se pueda dar, ¿no? Las reacciones de la hemoglobina tenemos la oxigenación. Así es básicamente como se oxigena y la hemoglobina se convierte en oxihemoglobina, que es la hemoglobina cuando ya está llevando el oxígeno y se lo está pudiendo repartir al resto, ¿no? La degradación de la hemoglobina. Importante de estos datos que la hemoglobina cuando se degrada, ¿ok? Se va a convertir en bilirrubina indirecta, ¿ok? La hemoglobina degradada se convierte en bilirrubina indirecta. Importante ese dato, ¿ok? Que luego, en el hígado, se convierte en bilirrubina indirecta, ¿ok? Por ejemplo, en un paciente que tiene afectación, una afectación llamada ictericia, que es la coloración amarilla de la piel. No sé si les mencioné antes, pero la ictericia es cuando la piel se pone amarilla. La ictericia tiene diferentes causas, ¿no? Se diferencian en causas prehepáticas, hepáticas y posthepáticas. Y las causas prehepáticas están relacionadas a lo que es la bilirrubina indirecta. La ictericia se produce porque hay un aumento de la bilirrubina, y la bilirrubina tiene dos presentaciones, la directa y la indirecta. La directa está más relacionada con alteraciones, de repente por ejemplo, piedras en la vesícula, piedras en el conducto colédoco, alteraciones del mismo hígado, y la ictericia por el aumento de la bilirrubina indirecta es precisamente por que hay mucha degradación de la hemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina se degrada y, por ejemplo, por la hemólisis, en un paciente que tiene anemia hemolítica, aumenta mucho la degradación de la hemoglobina y de los eritrocitos en general, y aumenta entonces la bilirrubina indirecta y produce ictericia en el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, para saber si un paciente tiene una ictericia por aumento de la bilirrubina indirecta o directa? Se pide un examen, ¿no? Se pide un examen y se ve el valor de cada uno, y a partir de eso sabemos que la ictericia es prehepática, posthepática o hepática, ¿no? O nos ayuda más o menos a entender mejor cuál sería el origen. Se elimina por las heces y la orina. ¿Cuál es la pregunta que siempre hacen? ¿Cómo se ve la orina alcalina? Rosa. ¿Cómo se ve la orina ácida? Café. Y siempre se pregunta eso. Orina ácida, café, orina alcalina, rosa. De nuevo les menciono los grupos prohematógenos, como el hierro. También les hablaron de lo que era la B12 y el ácido fólico. Vemos cómo actúa el hierro. El hierro se absorbe en el duodeno principalmente. ¿Sí? Ahí están sus datos. El hierro tiene diferentes componentes o diferentes, digamos, presentaciones para poder absorberse. No hemínico y eremínico. ¿Sí? La hepcidina, dentro de todo lo que es, digamos, la absorción de hierro y su metabolismo, permite regular la homeostasis sistémica del hierro. ¿Ok? Básicamente, entender cuando hay mucho hierro, digamos, limitar su utilización, y cuando hay poco hierro, fomentar que este sea liberado y que pueda utilizarse más. Es el ciclo del hierro, némico y hierro hémico. ¿Quién permite que el hierro sea oxidado? Las ferroxiasas, que tienen cobre en su interior. ¿Qué de las ferroportinas? Son las proteínas exportadoras. ¿Ok? ¿Quién transporta el hierro? Las ferroportinas. Relación importante de las ferroportinas y las ferroxiasas. Uno transporta las ferroportinas y uno almacena, que son las ferroxiasas. En el plasma se transporta, ok, ya en el mismo plasma se transporta por la transferrina. Y para captarlo, la transferrina va a entregar ese hierro que tiene transportado y se lo lleva a los diferentes tejidos, y le entrega el hierro a los eritrocitos y otros tejidos para que se puedan utilizar, ¿no? El ácido fólico también introduce nivel.
¿Ok? Vamos a verlo más abajo, me parece que tengo... Ya, aquí. En gran resumen, ¿ok? El ácido fólico interactúa mucho con lo que es la vitamina B12. ¿Ok? Hay un punto, vamos a ver si está por acá. En algún lado debe estar, pero básicamente que tanto el hierro como la vitamina B12 y el ácido fólico, los tres actuaban en la, eh, digamos, en la producción de la sangre o de la hemoglobina del eritrocito. Ok. El hierro actuaba por su forma, ya lo vimos a este nivel. El hierro actuaba para poder eh, contribuir de su forma y su absorción y todo ese tema para poder producir el eritrocito. Y también el ácido fólico y también la vitamina B12. Pero estos dos están un poco más, digamos, asociados. ¿Ok? Están un poco más asociados porque dentro de su metabolito hay una, digamos, interacción. ¿Ok? Dentro de su metabolismo hay una interacción. La vitamina B12 también se llama cobalamina, es sintetizada por bacterias y ciertos hongos. En el colon se puede sintetizar, pero no es fisiológicamente útil. Se absorbe en el ilion. Los humanos la obtienen a través de la carne, leche e hígado. Y la preparación comercial es la cianocobalamina. Y ahora sí, el ácido fólico. Es conocido como ácido teroil-glutámico. Está formado por una pteridina que se une a una molécula de aminobenzoico y otra de ácido glutámico. Los animales no la pueden sintetizar, ¿ok? O sea, nosotros, porque se requiere en la dieta entonces, ¿no? Esta es la dieta básicamente donde se encuentra y cómo se ingiere. Se ingiere bajo dos formas, ácido fólico como folato, por la dieta, y el ácido fólico presente en alimentos fortificados como suplementos, ¿ok? O sea, por la dieta, por los diferentes, eh, digamos, formas más naturales de conseguirlo y como suplementos. Es reducido a su forma monoglutámica gracias a la enzima glutamato carboxipeptidasa 2. Se absorbe principalmente en el duodeno y yeyuno. La absorción de folatos es mediada por medio de un mecanismo de transporte activo, que es saturable y de pH dependiente, y se media por un mecanismo acoplado a protones representado por las siglas HPCFT, y un mecanismo que es independiente de protones. Cuando el ácido fólico es ingerido de altas dosis, satura ese transportador, pero aún así puede transportar una pequeña cantidad de folatos. ¿Ok? Es capaz de saturarse, el transportador que se encarga de que este pueda pasar a los siguientes procesos. Entonces, por eso su ingesta debe ser más regulada, ¿no? Aún así, a pesar de que se puede saturar el transportador, sigue entrando una pequeña cantidad por un mecanismo pasivo. A nivel plasmático, la forma activa del folato, que es el 5-metiltetraidrofolato, se une a la albúmina y a niveles tisulares y es transportada por la proteína ligadora de folatos, asociada a la membrana. El 50% de las reservas de folato se encuentran en el hígado. En situaciones de deficiencia, las reservas hepáticas del folato solo satisfacen los requerimientos por unos meses. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ¿no? Un paciente que no tiene la cantidad de folato necesaria, en unos meses se le va a acabar la reserva y va a empezar a ver las diferentes, por ejemplo, anemias por deficiencia de folato. ¿Qué pasa o qué se diferencia esto con la vitamina B12? Que la vitamina B12 tiene una reserva un poco más amplia, ¿ok? Entonces su reserva va a ser por años. Así que una persona que no consume B12, recién luego de unos 5 o 10 años va a ver la alteración por su deficiencia. En cambio, el folato es en unos meses, ¿ok? Eso sería todo.